Buenos días, bueno pues como han dicho, mi nombre es Adrián, soy psicólogo educativo, trabajo en todo eso, además estudio y bueno, hoy vengo a hablaros sobre por qué me veo diferente, ¿vale? Aquí en este proceso os voy a hablar sobre todo del proceso de evaluación, ¿vale? Aunque sí que es verdad que empezaré un poco con el concepto de las altas capacidades porque seguramente todos vosotros sabréis lo que son. De hecho, estáis aquí por eso, pero bueno, haré un breve recorrido por las teorías más importantes, ¿vale? Voy a ser muy breve en este sentido. Y después entraré en todo lo que es el proceso de evaluación, con todos sus test, con las entrevistas, con lo que luego es el informe, con luego una posterior intervención, ¿vale? Y si me da tiempo, que espero que sí, también os traigo un caso práctico para que veáis lo que se ha hecho con una niña con altas capacidades, ¿vale? Vale. Pues entonces, empezamos con el concepto de altas capacidades. Aquí voy a hablaros de tres cosas muy importantes. Los modelos principales explicativos de las altas capacidades, qué hacemos nosotros desde Proyecto Zebra, que es donde trabajamos las altas capacidades, y qué es Proyecto Zebra, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varios modelos. Y me enrollo un poquito. Hay muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, tendría toda la hora para hablar sobre modelos explicativos de altas capacidades y no me ha parecido tampoco, ¿vale? Entonces, os cuento un poco por encima. Tenemos a Renzulli, Stenberg y Tannenbaum, ¿vale? Es probable que conozcamos de mayor conocimiento social a menor conocimiento social, ¿vale? Empezamos con Renzulli. Renzulli dice que las altas capacidades son tres anillos diferentes, ¿vale? De los cuales tienen que cumplir tres requisitos. La capacidad intelectual elevada, como puede ser superior a la media, ya sea 125, 130, ¿vale? Luego me meto en eso con los test de inteligencia y os explicaré, aunque no hay un claro definición, os explicaré qué es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Después, también tenemos que cumplir que tenga que tener un nivel de creatividad alto, ¿vale? ¿Qué es eso de creatividad alta? Bueno, pues que ante un problema podamos resolver ese problema de formas diferentes, ¿vale? Plantear soluciones alternativas a lo que socialmente estaría estipulado, ¿vale? Y después tenemos también el alto grado de dedicación a las tareas, ¿vale? Entonces, Renzulli dice que estos son tres anillos y la alta capacidad está en el medio de los tres, ¿vale? Tiene que cumplirse tres características muy importantes, que son esas, para poder considerarse alta capacidad intelectual, ¿vale? Y después pasamos a lo que es el modelo WISC de Stenberg, ¿vale? Este modelo WISC de Stenberg no tiene nada que ver con el test WISC de inteligencia, que probablemente a todos vosotros os suene esa palabra por el test, ¿vale? El test WISC de inteligencia es el test de Wechsler, ¿vale? Pero este WISC viene de cuatro características que dice Stenberg que se tienen que cumplir para las altas capacidades. Entre ellas está wisdom en inglés, que es sabiduría, ¿vale? Intelligence o inteligencia, síntesis o insíntesis y creativity o creatividad, ¿vale? De ahí viene la palabra WIS. Y ahora me aparto un poco para que podamos ver el psicosocial que lo dice Tannenbaum, ¿vale? Que lo que dice es que las altas capacidades son como una estrella con 5 puntas y en la alta capacidad se encuentra en el medio, ¿vale? Y aquí tenemos 5 características: una capacidad general o una inteligencia alta, también una aptitud específica con talentos. Luego, unos requisitos no intelectuales, como puede ser la motivación, un amplio rango de intereses y los influjos ambientales, donde también influye pues, donde hayas nacido, por ejemplo, ¿vale? Y la oportunidad o la suerte, ¿vale? Porque depende mucho de la familia en la que estemos, si se potencia el desarrollo, si no se potencia. Entonces, bueno, pues Tannenbaum es de los primeros en incorporar este factor ambiental a lo que es el concepto de alta capacidad. Vale, ahora pasamos a qué áreas evaluamos. Aquí, como habéis podido comprobar, no hay un solo modelo que nos explique qué es la alta capacidad, ¿vale? Porque, bueno, la alta capacidad al final es un constructo social y no hay una definición que aparezca en un libro, como puede ser de otros trastornos psicológicos, como por ejemplo el TDAH, que sí que aparece una definición en varios libros y pues todo apunta a las mismas cosas. Entonces, aquí lo que tenemos son un cúmulo de modelos que la mayoría comparten características, ¿vale? Entonces, nosotros desde Proyecto Zebra intentamos evaluar siempre más o menos lo mismo, aunque depende mucho de la persona, ¿vale? En primer lugar, tenemos la inteligencia. En la inteligencia, y aquí es donde os digo cómo la evaluamos, ¿vale? Luego me meto con los test. Aquí tenemos dos teorías, ¿vale? Las altas capacidades pueden ser aquellas personas que tengan
entre 125, 130 o superior en inteligencia general, coeficiente intelectual total, ¿vale? Depende un poco del test que utilices, se mide de una manera o de otra, ¿vale? Pero también son aquellas personas que no llegan a ese FI, ¿vale? Pero todos los ámbitos que se evalúan son superiores a un percentil 90, ¿vale? En esos casos también se puede considerar que esa persona es altas capacidades, ¿vale? Vale, pasamos con la creatividad. La creatividad también es una parte muy, muy importante de la evaluación, ¿vale? Porque es necesario tener una alta capacidad superior al percentil 75. Vale, se me ha olvidado antes deciros qué es el percentil 75, porque estoy yo aquí diciendo unas puntuaciones que a lo mejor no conocéis. El percentil 75 o 95, me da igual, puntuaciones percentiles quiere decir como una especie de porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, percentil 90 significaría que esa persona está por encima del 90% de la población en ese ámbito, ¿vale? En cuanto a la creatividad, tenemos un percentil 75 para considerarla como muy alta. Entonces estaría por encima de ese 75% de la población en creatividad, ¿vale? También pasamos, ya no son test, ¿vale? Son cuestionarios, ¿vale? Porque, bueno, la personalidad y la autoestima, que están bastante de la mano, no tenemos un test que lo mida, sino que son cuestionarios que la persona responde, suelen ser preguntas de sí o no, a veces de una escala del 0 al 5, del 1 al 4, ¿vale? Bueno, pues depende un poco de lo que es el test. Entonces, estas pruebas las pasamos principalmente por si existe alguna dificultad o algún problema que haya surgido a partir de una alta capacidad o que pueda estar relacionado directamente con ella, ¿vale? Y luego nos meteremos con los test principales que ya os contaré un poquito más adelante. Y por último, la empatía y sobreexcitabilidad, ¿vale? Esto no siempre se pasa, ¿vale? Porque, bueno, también tenemos la entrevista y solemos contar muchas cosas ahí y a veces nos vale con lo que dice la persona en la propia entrevista, ¿vale? Pero bueno, también contamos con test o cuestionarios sobre empatía y sobreexcitabilidad, que son características muy importantes en las altas capacidades. De hecho, creo que ha salido en el vídeo esos situaciones de injusticia, esa rabia que les suele generar, ¿vale? Entonces, bueno, pues va un poco de la mano en este ámbito, ¿vale? Vale, ¿pero qué es Proyecto Zebra? Uy, se me ha mezclado ahí la cebra, pero bueno, se lee. Vale, Proyecto Zebra es una plataforma multidisciplinar, ¿vale? Contamos con un montón de profesionales, que se me va la voz, cuentan con un montón de profesionales, ¿vale? Cuentan con psicólogos, con pedagogos, con profesionales sanitarios, con profesionales educativos, ¿vale? Que lo que hace es trabajar con las personas con altas capacidades. ¿Pero solo con las que tienen altas capacidades? No, también con las que tienen doble excepcionalidad, ¿vale? No les dejamos de lado. Entonces, bueno, pues trabajamos con eso. Nuestro lema es, somos ante todo personas que ayudan a personas. Y bueno, pues tenemos servicios desde los dictámenes de altas capacidades hasta psicoterapia, pasando por programas de enriquecimiento curricular, actividades extraescolares, ¿vale? Y bueno, principalmente es trabajo online, sobre todo, ¿vale? Pero bueno, también estamos presenciales en Madrid y en Barcelona. Ahora, el proceso de evaluación. Se me han mezclado todos los puntos. Bueno, pido disculpas. Vale, vamos a hablar aquí brevemente sobre la entrevista y luego sobre los test, ¿vale? Los test de las áreas que he comentado anteriormente, desde inteligencia, creatividad, personalidad y por último el autoconcepto, ¿vale? Empezamos con la entrevista. La entrevista es una parte súper importante de lo que es la evaluación, ¿vale? ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, pues porque las personas que se evalúan siempre suelen venir súper nerviosas, sobre todo los adultos, ¿vale? Los peques, bueno, pues al final son peques, se enteran de lo justo y a veces no saben muy bien que se piensan que están haciendo un juego y, bueno, no les parece tan nervioso, ¿vale? Pero bueno, los adultos suelen venir muy nerviosos. Entonces, esta primera sesión se suele dedicar a la entrevista y sirve principalmente para recoger información de la persona, ¿vale? Pero también nos sirve para entablar un buen rapport, como decimos los psicólogos, que es como una buena comunicación y una buena confianza entre la persona y el psicólogo, ¿vale? Esta parte es muy importante porque nos ayuda a que la persona esté relajada y pueda ser ella misma durante todo el proceso de evaluación, ¿no? Y que confíe en el psicólogo que va a guiar la evaluación. Vale, pero entonces, tenemos varios tipos de entrevistas. ¿Cuál utilizamos? Bueno, pues tenemos la entrevista estructurada, ¿vale? Donde yo, que soy el psicólogo, os pregunto
una pregunta concreta y vosotros tenéis que contestar y punto, no os podéis salir de ahí, ¿vale? Luego también tenemos las entrevistas abiertas, ¿vale? Donde es una conversación, donde vosotros vais contando, yo voy apuntando y ahí queda la cosa, ¿vale? Y luego está una cosa entre medias, que es la entrevista semiestructurada, ¿vale? Esta entrevista lo que consiste es en una conversación donde el psicólogo va haciendo preguntas concretas y va guiando la conversación para sacar la mayor cantidad de información posible, ¿vale? Entonces, bueno, aunque depende muchísimo de la persona que esté siendo evaluada, ¿vale? Porque bueno, depende también de cómo sean sobre todo, pero bueno, normalmente yo me dedico, por ejemplo, a hacer entrevistas semiestructuras, que es lo más calmado, es más tipo conversación, pero se le va guiando a la persona, no tiene la sensación de que está contando algo que no sabe si tiene algo que ver o no, ¿vale? Entonces, bueno, suelen ser preguntas para ir guiando, pero todo muy, pues, conversación, ¿vale? Ahora, os traigo por aquí, por ejemplo, en una entrevista tipo, ¿vale? Aunque sí que es verdad que depende de las personas, a veces incorporas algún área o quitas algún área, ¿vale? Porque ya te la he podido contar, pero estas son como las partes de una entrevista principal, ¿vale? Pero bueno, es flexible esta parte. Entonces, en datos personales, si os traigo un ejemplo de una pregunta de cada ámbito, ¿vale? Pues en datos personales, ¿por qué quieres evaluarte? Que sería lo que es el motivo de consulta. ¿Vale? La historia evolutiva, ¿cómo fue tu desarrollo motor y lingüístico? Y ahí nos va contando y yo voy guiando. En la historia escolar, ¿qué actitud mostrabas? En los hábitos sociofamiliares, ¿cómo son tus relaciones sociales actualmente y en el pasado, por ejemplo? ¿Vale? En personalidad, si eres una persona muy sensible, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. En el autocuidado, ¿cuáles son los hábitos de autocuidado, ya sea en el sueño o en la alimentación? Y por último, en el procesamiento sensorial, ¿vale? Sobre, por ejemplo, si eres muy sensible a los ruidos, ¿vale? Pero bueno, como digo, ruidos puede ser también al tacto, al oído y al gusto, ¿vale? Ahora, sí que sí, nos metemos con lo que es el test de inteligencia. Tenemos varios tipos de test, ¿vale? Yo no puedo traeros todos, así que he traído estos tres y la diapositiva siguiente, que también son test de inteligencia, ¿vale? Los test de Wechsler ocupan una diapositiva entera porque, bueno, son más de tres, pero bueno, os traigo los tres principales, ¿vale? Tenemos el WIS, el WISE y el WIPSI. El WIS es para niños, el WISE para adultos y el WIPSI para niños, pero de preescolares y de infantil, ¿vale? Por ejemplo, el WIS va desde los 6 hasta los 18 años casi, el WISE es a partir de los 16 y el WIPSI es desde los 2 años y medio hasta los 7 y medio, 8, ¿vale? Entonces, la mayoría de estos test lo que componen son 15 pruebas, ¿vale? Me centro sobre todo en el WIS y en el WISE, ¿vale? Entonces, estos tienen 15 pruebas, tienen 10 pruebas obligatorias y luego 5 voluntarias que se pueden cambiar, digamos, ¿vale? Las obligatorias siempre puede ocurrir algún imprevisto en lo que es el propio test, ¿vale? Que haya que anular una pregunta, entonces están estas voluntarias que se pueden pasar para sustituir, digamos, ¿vale? Entonces, el WIS, por ejemplo, lo que nos dice es, nos da ciertos índices, ¿vale? El ICV, que es el índice de comprensión verbal, el IVE, que es el índice visoespacial, el índice de razonamiento fluido, el índice de memoria de trabajo, el índice de velocidad de procesamiento y el coeficiente intelectual total, ¿vale? En cambio, el WISE es bastante parecido en cuanto a índices, pero el razonamiento fluido y el visoespacial nos lo cambian y nos dan el razonamiento perceptivo, ¿vale? Pero bueno, es bastante similar prácticamente todo el proceso, ¿vale? Son test muy similares. Y el WIPSI tiene una característica que es que tiene como dos subtests a la vez, ¿vale? Tiene uno para preescolar y otro para infantil. Entonces, el de preescolar es un poquito más cortito, tiene 7 pruebas, de las cuales 6 son obligatorias y una es voluntaria, y en cambio el de infantil es un poquito más largo, tiene 17 pruebas, 10 obligatorias y 7 voluntarias, ¿vale? Y los índices son los mismos que en el WIS. Vale, aquí os pongo en el WIS el ICG, el índice de capacidad general. Esto es una cosa bastante común en las personas con altas capacidades. ¿Por qué? Porque es bastante habitual que tanto en la memoria de trabajo como en la velocidad de procesamiento, estas personas tengan unas puntuaciones menores, ¿vale? Entonces, en estos casos se toma el coeficiente intelectual total como una especie de rendimiento académico, ¿vale? Y se acoge al índice de capacidad general como el CI para tomar una conclusión, ¿vale? Entonces, por descontar esas áreas que está demostrado que suelen ser más bajas en la mayoría, ¿vale? Siempre hay casos específicos,
¿vale? Y bueno, aquí os traigo un poco a modo de ejemplo un niño, ¿vale? Que sí que salió, que tenía altas capacidades, tenía una comprensión verbal de 146, un viso espacial de 129, razonamiento fluido de 151, ¿vale? Y bueno, pues como se puede comprobar, la memoria de trabajo 135, pero ha caído un poco respecto a los anteriores, y la velocidad de procesamiento 119, este ha caído un poco más, ¿vale? Entonces el CI total daba 150, ¿vale? Y bueno, los percentiles, bueno, pues todos son superiores al percentil 90, ¿vale? Y aquí lo que sería el gráfico de esta misma tabla, ¿vale? Vale, y aquí tenemos los test de inteligencia que no son Wechsler, ¿vale? Porque a pesar de que siempre tomamos los Wechsler como únicos test de inteligencia, pues siempre hay más, ¿vale? Entonces, os presento rápidamente. El RIAS es la escala de inteligencia de Reynolds, ¿vale? Tiene un margen muy amplio, va desde los 3 años hasta los 94, ¿vale? Y tiene 6 pruebas, 4 obligatorias y 2 voluntarias. Las 2 voluntarias, estos no hacen lo de sustituir una prueba que sale mal, sino que con las 4 voluntarias nos sacamos el índice verbal, el índice no verbal y la inteligencia general, y con las 2 voluntarias lo que sacamos es el índice de memoria, ¿vale? Que no nos sirve para tener en cuenta en el índice general, pero siempre nos ayuda a tener un dato más a la hora de concluir, ¿vale? Luego os traigo también en el caso práctico un ejemplo de corrección del RIAS, ¿vale? También tenemos el CABIT. El CABIT es un test breve de inteligencia de Kaufman, ¿vale? ¿Por qué lo llamamos breve? Pues porque se tarda 40-45 minutos como mucho, ¿vale? No es un test diagnóstico, es un test de screening, ¿vale? ¿Qué es eso de test de screening? Que se puede pasar a toda una población a la vez, ya sea una clase de un colegio o, ¿vale? Alguien, pues eso, con mucha gente. Y se pasa a todos a la vez. Va desde los 4 hasta los 90 años y consta de 3 pruebas, ¿vale? Y luego nos da el vocabulario, que sería lo mismo que el índice verbal, las matrices, que sería lo mismo que el índice no verbal, y por último el CI compuesto del CABIT, que sería, pues eso, el índice general, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de unas puntuaciones de una persona con altas capacidades también, que nos dio en vocabulario un 130, en matrices un 128 y luego, por último, en el compuesto del CABIT un 129. Y pasamos a lo que es el EFAI. El EFAI es menos conocido que estos dos anteriores, ¿vale? Es el test de evaluación factorial de aptitudes intelectuales, ¿vale? Este test consta de 4 tests a la vez, ¿vale? En función de la edad. Entonces, bueno, pues tiene una edad muy amplia, va desde los 7 años en adelante, pero bueno, en función de la edad y de los estudios que tenga la persona, se coge una batería u otra. Y lo que nos da es el índice no verbal, el índice verbal, y la inteligencia general acompañado de una puntuación de coeficiente intelectual, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería otro ejemplo de otra persona con altas capacidades evaluada con el EFAI, ¿vale? Nos da una puntuación directa, un eneatipo, y del eneatipo sacamos lo que sería el CI de inteligencia general, ¿vale? También da percentiles este test. Y por último, que se me olvidaba, el VAS-2, ¿vale? Este de VAS-2 es un poquito más moderno que los anteriores, ¿vale? Tiene 2 niveles diferentes, uno que va desde los 2 años y medio hasta los 6, lo que sería infantil, y luego otro desde los 6 hasta los 18 casi, ¿vale? Todo lo que sería toda la etapa de educación posterior, infantil y secundaria, o infantil no, primaria y secundaria. Tiene 13 pruebas y tenemos varios índices que nos miden, el índice verbal, el razonamiento perceptivo, el razonamiento no verbal, el índice espacial y por último el coeficiente intelectual, que también nos da con un dato. Vale, pasamos al test de creatividad. Tenemos varios tests, ¿vale? Los principales son TCI CREA, aunque también tenemos el PIC, ¿vale? Ahora os explicaré por qué aparecen dos. Tenemos el TCI. El TCI es el test de creatividad infantil. Este test se utiliza para toda la primaria, desde los 6 a los 12 años. Si hay algún niño repetidor, también se utiliza, porque no va tanto por edad, sino por curso escolar, ¿vale? Entonces, este test consiste en 2 pruebas, ¿vale? Y en el caso práctico os pondré un dibujo, lo que hizo una niña, ¿vale? Entonces, os cuento en qué consisten estas 2 pruebas. Se le da una hoja de pegatinas y una hoja en blanco y se le pide, bueno, y todo el material que quiera, ¿vale? Pinturas, rotuladores, todo lo que necesite. Entonces, se le da las pegatinas y se le pide que haga como un pequeño modelo, una pequeña historia, donde, bueno, utilice las pegatinas y ya está, ¿vale? Se le dan, pues, 25 o 30 minutos, ¿vale? En cuanto al tiempo, es bastante laxo.
Y luego, posteriormente, se le da otra hoja diferente y se le pide que haga un dibujo, esta vez sin pegatinas, donde pueda añadir cosas, quitar cosas, otra historia diferente, la misma historia pero escrita por ella, ¿vale? Entonces, bueno, libertad absoluta en cuanto a creatividad, ¿vale? Y, bueno, estas son las dos pruebas, también 25 o 30 minutos para lo que sería el dibujo. Y lo que nos mide son la originalidad, las variables del producto, las figuras inventadas que se han añadido y luego, por último, una creatividad total, ¿vale? Un percentil de creatividad total. Vale, pasamos al CREA. El TCI, perdón, mide sobre todo lo que es la creatividad no verbal, ¿vale? Porque al final son pegatinas y dibujos. En cuanto al CREA, tenemos que es un test de inteligencia creativa, ¿vale? También tiene un amplio rango de edades, ¿vale? Desde niños hasta adultos, ¿vale? Pasando por adolescentes. Este test tiene 3 subtests, ¿vale? Se pasa cada uno a función de la edad, ¿vale? Por ejemplo, hay el CREA A sería para niños, el CREA B para adolescentes y el CREA C para adultos, ¿vale? Hay que hacer lo mismo, que ahora os explico qué es, pero cambia la lámina. Entonces, solamente tiene una prueba que consiste en, se presenta una imagen, ¿vale? Y la persona lo que tiene que hacer es, en 4 minutos, hacer la mayor cantidad de preguntas que pueda, ¿vale? Es, por ejemplo, si yo presento así en alto una botella similar, ¿vale? Y os pido que me hagáis preguntas sobre la botella, ¿vale? Pues consiste en que hagáis preguntas. Me da igual que ya sepáis las respuestas, quiero preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, este test consiste en eso, ¿vale? Y la puntuación que nos da es un percentil total de creatividad, ¿vale? Y esta prueba lo que mide sobre todo es una creatividad verbal, porque tenemos que usar las palabras, ¿vale? En caso de los niños, como suelen ser más lentos a la hora de escribir, lo hace el psicólogo, ¿vale? Y en caso de los adolescentes y los adultos, la escritura corre por parte suya, ¿vale? Dentro de esos 4 minutos. Y aquí traigo un resumen de esas puntuaciones que también traigo en el caso real, ¿vale? Tenemos una persona que obtuvo 28 preguntas en 4 minutos, ¿vale? Se saltó un espacio, entonces se le restaría una y se le da un punto extra porque en la propia pregunta hizo 2 preguntas a su vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues en verdad hizo 2 preguntas y cuenta como otro punto más, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esa edad tenía un percentil de 95. Y por último, en cuanto a creatividad, tenemos el PIC-N o el PIC-J. Este es el mismo test, ¿vale? Que es una prueba de imaginación creativa, ¿vale? El N o el J es en función de si es un niño o si es un adulto, pero el test es el mismo, ¿vale? Lo único que cambia, pues, es los dibujos y lo que se pide, ¿vale? Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Este test consta de 4 pruebas, ¿vale? Y lo que nos mide es la creatividad gráfica, la narrativa y luego una creatividad total, ¿vale? En cuanto a percentil. Vale, pasamos con lo que es la personalidad. Aquí os traigo 2 test, pero bueno, es prácticamente, bueno, es el mismo, de hecho es el mismo autor, ¿vale? Lo único que cambian son las edades. Tenemos el EPQR y el EPQJ. El EPQR, bueno, son los dos el cuestionario de personalidad de Eysenck, ¿vale? El R es revisado, que es para mayores de 16, ¿vale? Y tiene 83 preguntas de sí o no. Y el EPQJ es también de Eysenck, desde los 10 a los 14 años y tiene unas preguntas menos, 2 preguntas menos, ¿vale? 81 preguntas de sí o no. Todos los test de inteligencia son aburridísimos, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los más cortos que hay, entonces, bueno, pues por eso se pasan, ¿vale? Porque no tienen un peso muy importante en lo que sería la evaluación y tampoco queremos cansarle con 200 o 300 preguntas que puede tener un test como, por ejemplo, el 16PF, ¿vale? Entonces, la mayoría de test de personalidad son eternos y, bueno, pues por eso se suelen pasar estos 2, que son un poquito más cortitos, para una evaluación en la que la personalidad tampoco tiene un peso tan grande, ¿vale? Y lo que nos mide es la extraversión, el neuroticismo, el psicoticismo y una escala de sinceridad, ¿vale? El neuroticismo y el psicoticismo son palabras feísimas, ¿vale? No es estar neurótico ni psicótico, sino que es la emotividad. El neuroticismo se refiere a emotividad y el psicoticismo a dureza, ¿vale? Bueno, y la extraversión, ya sabéis, en la escala social, ¿vale? Extraversión e introversión. Y la escala de sinceridad, pues cómo de sincero estás siendo respondiendo preguntas, ¿vale? Porque hay preguntas que se repiten para ver que sean consistentes esas respuestas, ¿vale? Entonces, os traigo lo que es un ejemplo de ambos, ¿vale? Pero bueno, ya veis que es prácticamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos salen puntuaciones de extraversión, neuroticismo, psicoticismo y sinceridad, ¿vale? En puntuaciones del 0 al 100, ¿vale? Y aquí tenemos que ver en qué parte de la escala se está, si es reservado y discreto o si es muy sociable y activo, ¿vale? He puesto el ejemplo de extraversión.
Vale, si nos metemos con el autoconcepto y la empatía, ¿vale? Ponemos dos test de autoconcepto y otro de empatía, ¿vale? Tenemos en la EA y en la F5. Estos son autoconceptos, también son cuestionarios, son muy cortitos, ¿vale? Van muy de la mano de personalidad. Entonces, en la EA es un listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto, ¿vale? Es un rango muy amplio, va desde los 12 años hasta los 65 y consta de 57 adjetivos en la que la persona se tiene que identificar con ellos del 0 al 4, en cómo de acuerdo está con ellos en su persona. Y lo que nos da es un percentil global de autoconcepto, ¿vale? Se queda ahí, en un percentil global y ya está. En cambio, en la F5 lo que hacemos es, también tiene un montón de preguntas, son 30, ¿vale? Son preguntas de, que hay que valorarse si las cumples entre un 1 y un 99, es decir, como un porcentaje más o menos, ¿vale? Se puede pasar para mayores de 10 años, pero este test lo que nos hace es desgranarnos ese autoconcepto en varias partes. Nos desgrana en autoconcepto académico laboral, ¿vale? Porque como también se puede pasar a niños, nos da las dos versiones, ¿vale? También en el autoconcepto social, en el emocional, en el familiar y por último también en el físico, ¿vale? No nos da un autoconcepto global, pero nos lo da el anterior. Entonces, bueno, pues solo uno no tendría mucho sentido, por eso se suelen pasar un poco los dos a la vez, el autoconcepto global y luego el desgranado, ¿vale? Y por último, pasamos a la empatía, ¿vale? El test de empatía cognitiva y afectiva, el test TECA, tiene 33 preguntas y son preguntas en las que hay que identificarse del 1 al 5, en cómo de acuerdo estás, ¿vale? Pues totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo y los que pasen por el medio. Vale, solo se puede pasar a adultos, ¿vale? Y nos da 5 índices diferentes, ¿vale? La adopción de perspectivas, la comprensión emocional, el estrés empático, la alegría empática y la empatía total. ¿Qué es estas cosas? La adopción de perspectivas es cómo es capaz la persona de entender la perspectiva del otro, ¿vale? La comprensión emocional es, aparte de entender la perspectiva del otro, entiendo lo que estás sintiendo, ¿vale? El estrés empático, decimos estrés, pero es la empatía hacia cualquier emoción negativa que esté sintiendo la otra persona, y la alegría empática, a pesar de que decimos alegría, es sobre las emociones positivas que está sintiendo la otra persona. Y nos da una empatía total, ¿vale? Entonces, os traigo aquí un ejemplo de una empatía muy alta, ¿vale? Extremadamente alta, de hecho. Tenemos unas puntuaciones directas que luego se convierten en percentiles, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos puntuaciones extremadamente altas, donde la menor puntuación en percentil es de 90, ¿vale? Vale, y pasamos con el informe psicológico, que suele ser lo más esperado por las personas, ¿vale? Tenemos varios tipos de informe y luego os voy a contar la estructura que puede seguir un informe. Tenemos varios tipos de informe, aunque es verdad que el informe es prácticamente el mismo, ¿vale? El informe es un documento oficial, ¿vale?, que lo que hace es recoge toda la información que se ha utilizado tanto en la entrevista como en los test, ¿vale?, que se ha recopilado. Entonces, podemos tener un informe oral o un informe escrito. En el informe oral lo que hacemos es, tenemos el informe escrito normalmente delante, ¿vale?, y se le va explicando a la persona qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, vamos por la entrevista, por el perfil, luego os explicaré cada parte, ¿vale? Entonces, llegamos a las puntuaciones. Se le explica a la persona qué son esas puntuaciones, ¿vale? Pues como lo que yo he hecho con los percentiles, pero con todas las puntuaciones que hay en todo el informe. Nos aseguramos de que la persona está entendiendo esas puntuaciones, ¿vale? Y luego, pues, le explicamos la conclusión y luego unas posibles recomendaciones, adaptaciones, intervención, ¿vale? Depende de la persona, se explicará una cosa o se explicará otra. Entonces, esta parte es lo que nosotros llamamos devolución de información, ¿vale? Pero es prácticamente lo mismo que el informe escrito, pero dicho de otras palabras y asegurándonos que la persona va a entender el contenido que hay en el informe, ¿vale? Pero bueno, las partes del informe son las mismas para uno que para otro, solo cambia la manera de explicarlo. Vale, y las partes del informe, el 10 se me ha cortado también para abajo, pero bueno. En primer lugar, tenemos los datos del profesional, ¿vale? Bueno, pues aquí consta el nombre, el apellido, el número de colegiado del psicólogo que esté realizando la evaluación. En cuanto a datos del paciente, tenemos lo mismo, nombre, apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, ¿vale? Bueno, aquí un poco variable en cuanto... Esto, no lo he dicho, perdón, es muy variable, ¿vale? Esto suelo seguir esta dinámica, pero sí que es verdad que en función de la persona se puede cambiar tanto del paciente como del psicólogo, ¿vale? Esto no es una cosa cerrada, fija, ¿vale?
Entonces, después de los datos del paciente, tenemos el motivo de consulta. Esto es el por qué ha venido y se ha hecho la evaluación o por qué tenía sospechas, ¿vale? Después tenemos el organigrama familiar, que lo que hacemos es un dibujito con los padres, con las madres, con los hijos, ¿vale? Bueno, pues la familia, sobre todo la conviviente, ¿vale? Pero sí es verdad que si la persona tiene mucha relación con una familia no conviviente, pues también conviene meterlo para que otro profesional que lea el informe vea un poco el contexto familiar en el que está. Después, el perfil del examinado. Esto es un breve resumen sobre toda la información recopilada en la entrevista, ¿vale? No se puede poner toda la entrevista porque entonces sería un informe gigante, pero bueno, se hace un pequeño resumen y se pone ahí como perfil del examinado para que otras personas puedan entender de un golpe de vista cómo es esa persona. Después pasamos al instrumento de evaluación. En esta parte no se explican las puntuaciones, sino que se explica la fiabilidad y la validez y los instrumentos que se han utilizado en la evaluación. Después ponemos el número de sesiones, no solo vale con el número de sesiones, también hay que poner qué días se han hecho, cuánto han durado, qué se ha hecho en cada día, ¿vale? No es que sea obligatorio, pero sí que es verdad que da muchísima más información a cualquier persona. Después tenemos los resultados obtenidos. Esto sí que es lo esperado por todos, ¿vale? Entonces, aquí contamos todas las puntuaciones obtenidas y las explicamos justo debajo, ¿vale? No vale solo con meter una tabla como las que habéis visto en los test, ¿vale? Después hay que explicar las puntuaciones también por escrito. Y por último, las conclusiones, ¿vale? Aquí sí que se hace un pequeño resumen de las puntuaciones explicadas anteriormente y después sí que se añade la coletilla de sale altas capacidades, no sale altas capacidades y el motivo del porqué, ¿vale? Y luego, para acabar el informe, se hacen las recomendaciones, una intervención, ¿vale? En caso de los adultos suelen ser recomendaciones familiares y en caso de los peques se hacen recomendaciones familiares y además ponemos orientaciones al colegio para que puedan intervenir lo más pronto posible y no estén súper perdidos en este tema, que por desgracia no suele ser muy habitual que los atiendan bien. Vale, luego ¿qué? Pues aquí entramos en el último apartado de lo que es el informe, ¿vale? Las recomendaciones en el entorno escolar y las recomendaciones familiares. Aquí, si nos pasamos a la intervención, lo que hacemos es, bueno, lo que os he comentado, que no es muy habitual que se les atienda bien, por eso se añaden las recomendaciones, ¿vale? En cuanto a la intervención familiar, empiezo por la de abajo, bueno, pues es muy importante que las familias acepten a los hijos como son, ¿vale? Que no intenten amoldar a sus hijos a un desarrollo que no tienen, ¿vale? Porque si el desarrollo que tienen es el que tienen, no intentarles encajar en algo que socialmente es lo más habitual, ¿vale? También estimular ese desarrollo, ¿vale? Pero no solo el desarrollo cognitivo, también el afectivo, el emocional, ¿vale? Es muy importante porque suelen sentir bastante frustración, bastante ansiedad por momentos en los que se sienten diferentes, que no encajan, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante, ¿vale? No solo estimular el desarrollo cognitivo, también el emocional. También tienen un desarrollo cognitivo muy grande, entonces van a tener más tiempo libre que el resto de sus compañeros porque no les va a hacer falta estudiar una gran cantidad de horas en casa como le puede resultar a otro, entonces van a tener una gran cantidad de tiempo libre. Es muy importante que ocupemos ese tiempo libre con actividades extraescolares que le agraden al niño, ¿vale? Si el niño no quiere ir a piano, no le apuntéis a piano, ¿vale? Sí que es verdad que hay que intentar hacer un trabajo para intentar convencer, que no es solo decisión del niño, también es decisión de los padres, pero bueno, intentar que sea un diálogo, una conversación y intentar llegar a lo mejor posible. Y por último, fomentar los puntos fuertes y potenciar los puntos débiles. Esto parece bastante obvio, pero bueno, no siempre se hace. Entonces, pues siempre desde el trabajo familiar, sobre todo si son muy pequeños, se puede potenciar estos puntos fuertes o débiles, me da igual, con actividades en familia, ¿vale? Pues por ejemplo, si tiene un punto fuerte que es la inteligencia verbal, pues cada vez que vayáis a un museo, pongo el ejemplo, ¿vale? Pues os paráis y leéis los cartelitos y ya con eso, ¿vale? No hace falta hacer cosas extraordinarias, ¿vale? Sino cosas un poco del día a día que pasamos por alto y que se pueden hacer. Vale, y aquí os presento el caso real, ¿vale? Que es, os lo presento, ¿vale? Es una niña de 8 años, cuando yo la evalué, ahora tendrá más, que viene a consulta para hacerse el dictamen de altas capacidades por sospecha, por parte de sus profesores y por parte de los padres, ¿vale?
Su desarrollo motor y lingüístico está dentro de lo que es normal. Es verdad que los padres destacan que ahora tiene más vocabulario que antes, que otros niños, pero tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Bastante normal todo. Y saca unas notas excelentes sin hacer bastante de trabajo en casa, ¿vale? Eso es con lo que vienen los padres a consulta. Entonces, pues eso, evaluamos las altas capacidades y empiezo con lo que son las puntuaciones del WIS. En las puntuaciones del WIS, bueno, pues vemos todas las puntuaciones, tenemos desde el 119 en velocidad de procesamiento hasta el 150 en la escala total. Creo que esta es la misma imagen que os presenté en inteligencia, ¿vale? Entonces, este sería lo que sería el gráfico, ¿vale? No me entretengo más porque esto ya lo he explicado. Y aquí os pongo lo que son las puntuaciones secundarias, ¿vale? Que solamente tiene el WIS. El WISE y el WIPSI no las tienen, solo el WIS, el de niños de primaria y secundaria, ¿vale? Entonces, también obtenemos el índice de razonamiento cuantitativo, la memoria de trabajo auditiva, el índice no verbal, el índice de capacidad general, que hemos comentado antes, y el índice de competencia cognitiva, ¿vale? Aquí, en este caso, si nos fijamos en el índice de capacidad general, obtiene un 148, es levemente más bajo que la escala total, ¿vale? Porque a pesar de que la velocidad de procesamiento es más baja, la memoria de trabajo tiene un 135 y es bastante alta. Entonces, bueno, ese índice de capacidad general sale bastante similar a lo que sería el coeficiente intelectual total y, bueno, es una niña excelente tanto en rendimiento académico como en coeficiente intelectual. Vale. Aquí os traigo, no son puntuaciones, ¿vale? Son como respuestas que dio ella que no corresponden con una niña de 8 años y que seguro que os sorprende. O no, porque a lo mejor lo tenéis en casa también, ¿no? Entonces, bueno, pues en la prueba de balanzas, ¿vale? Que es una prueba del WIS, en el número 33 de 34, este test, todo el test va... Las primeras pruebas son muy fáciles, entre comillas, y se va complicando a medida que avanza la prueba, ¿vale? Entonces, obtenemos un número en el número 33, ¿vale? A punto de acabar la prueba, se le presenta esta balanza y responde al número 4, ¿vale? Pues efectivamente era correcto, ¿vale? Para un niño de 8 años es una barbaridad. En cuanto a información, tenemos la número 23 de 31 que hay totales, ¿vale? Y se le pregunta, ¿por qué las hojas son de color verde? Su respuesta fue, las hojas son de color verde porque tienen una sustancia llamada clorofila, ¿vale? Una niña de 8 años, la verdad que sorprende. En cuanto a vocabulario, tenemos la número 19 de 29, más o menos en el medio. ¿Qué es un remedio? Su respuesta fue, es algo que sirve para arreglar lo que está mal, ¿vale? Y en cuanto a letras y números, lo que consiste es, en el número 9 de 10, se le dice una serie de números y de letras como N, 2, J, 6, R, 8 y V, se le dice un poco más despacio que lo que yo le he dicho, ¿vale? Y ella los tiene que memorizar primero y ordenar después. Ordenar como los números primero y las letras después. Los números en orden de menor a mayor y las letras en orden alfabético, ¿vale? Sin verlo, solo escuchándolo. Entonces, bueno, pues la verdad que sorprende bastante. Vale, y por último es la prueba de claves, ¿vale? Lo que hay que hacer es rellenar los campos que tenemos abajo con los símbolos asociados a los números que están arriba, ¿vale? Y bueno, creo que hizo 57, ¿vale? Llegó hasta aquí, ¿vale? La verdad que lo hizo muy bien, en solo 2 minutos es la prueba. Vale, pasamos al RIAS. Aquí os traigo lo prometido, ¿vale? Las puntuaciones del RIAS que os he explicado antes. Tenemos 6 pruebas, que son las de la izquierda, y abajo los índices principales, ¿vale? Entonces, bueno, estos son puntuaciones, la suma, las puntuaciones típicas que se sacan con un baremo, y por último, las puntuaciones de lo que sería la inteligencia, ese índice de inteligencia, ¿vale? Entonces tenemos en inteligencia verbal un 131, es todo la misma niña, ¿eh? En inteligencia no verbal 151, en inteligencia general 148, lo mismo que nos había salido en el índice de capacidad general en el WIS, ¿vale? Y en el índice de memoria cayó un poquito, 129, pero aún así sigue siendo altísimo, ¿vale? Todo está por encima del percentil 97. Y os traigo varias curiosidades sobre este test, que son sus respuestas, que en el test de adivinanzas, que es el primero de la prueba de este test, en el número 43 de 60, se le pregunta una adivinanza y ella tiene que adivinar de qué hablamos. Entonces, yo le digo, es un ave que no vuela, parece llevar siempre un traje elegante y le encanta pescar. Su respuesta fue pingüino, ¿vale? Parece muy obvia para los adultos, pero no es tan obvia, ¿vale? Y menos en una situación de evaluación.
Si pasamos a la prueba de categorías, ¿vale? Se le presenta esta imagen y se le pide que nos diga qué imagen no corresponde con las demás, cuál no guarda relación, cuál es diferente por algún motivo, ¿vale? Entonces ella, además, de forma muy rápida, contestó que la de abajo en el medio, ¿vale? Porque todas tienen, el círculo son 2, ¿vale? Los triangulitos del círculo marcan los puntos del otro lado, ¿vale? Y en esta no, son 6 y 5. ¿Vale? Entonces parece bastante obvio cuando te lo dicen, pero hay que buscarlo y tiene su tiempo. Entonces ella lo hizo de forma muy rápida y muy bien, ¿vale? Y en cuanto a memoria verbal, fue en el número 41 de 44, a punto de acabar la prueba, ¿vale? Cuando tiene que memorizar esta imagen que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y luego pasando la hoja se encuentra con 6 que son prácticamente iguales y tiene que identificar cuál es el que había memorizado, ¿vale? Y lo hizo perfectamente. Vale, pasando al CREA, bueno, el CREA es el de las preguntas, se le enseña una imagen, ¿vale? En este caso os pongo un poco en situación, no puedo poner la imagen porque no se puede, pero sí que os cuento un poco qué sucede en esa situación, ¿vale? La imagen consiste en, son unos señores que están comiendo en un restaurante y les están sirviendo, ¿vale? Entonces, bueno, poneros un poco en situación. Ella hizo 24 preguntas, ¿vale? De las cuales se le anuló una porque creo que la repitió, ¿vale? Y bueno, eso consiste en un percentil 98. Sus respuestas, preguntas más raras fueron ¿cuál es la comida favorita del señor que está esperando? O sea, el que está siendo servido. ¿Y cómo se llaman los señores que están en la foto? Bueno, pues podría haber preguntado otras muchísimas cosas que aparecían, porque es una situación bastante absurda, ¿vale? Os pongo en situación, es una situación muy rara, en las que salen, de los huevos que salen pollitos, o sea, es muy rara ese restaurante, ¿vale? Entonces, bueno, pues se podían haber preguntado otras muchas cosas más obvias, pero ella preguntó cómo se llamaban los señores. Vale, y por último, en el TCI, ¿vale? Tenemos, estas son la de las dos pruebas, ¿vale? La hoja de pegatinas y la hoja del dibujo, ¿vale? Estas son sus respuestas. Entonces, primero hizo este modelo de pegatinas que me contó su historia, yo ya no me acuerdo de la historia, ¿vale? Porque no se apunta, ¿vale? Y después hizo otro dibujo totalmente diferente, creo que era que iba a ir a una casa de una amiga y dibujó la casa de la amiga y el plan que tenía esa tarde, ¿vale? Entonces, bueno, pues me lo contó a modo de dibujo sin tener nada que ver con las pegatinas, ¿vale? Entonces, bueno, pues os podéis imaginar la cantidad de cosas raras que metió, raras en este sentido, que metió tanto en las pegatinas como en el dibujo, ¿vale? Pues desde una araña hasta un robot, ¿vale? Porque, bueno, la niña, el oso y el sol son más típicos, pero una araña, un elefante, una foca, bueno, pues esos no suelen ser típicos y eso da una creatividad más alta, ¿vale? De hecho, obtiene un 95% en creatividad, ¿vale? Y os traigo lo que son las conclusiones y las pautas de trabajo, tanto familia como en intervención educativa, que le puse a esta niña, ¿vale? He quitado el nombre para que no podáis verlo por protección de datos, pero bueno, os lo traigo así un poco a modo de... No lo vamos a leer todo, pero sí que veáis cómo se presentaría en lo que es un informe, ¿vale? Se hace un pequeño resumen de las puntuaciones principales que ha obtenido en la prueba, ¿vale? Y después se pone la coletilla de que es altas capacidades o de que no lo es en caso de que no lo sea, ¿vale? Y por último, en las pautas de trabajo familiar, bueno, pues eso, fomentar puntos fuertes, potenciar los débiles, mantener la creatividad, apuntar a actividades extraescolares para que se entretenga, ¿vale? Bueno, pues estas cosas que esta niña lo requería, ¿vale? Y en cuanto a intervención educativa, le dije, le puse en el informe que evaluasen en el colegio que se pudiese adelantar un curso escolar en caso de que necesiten, ¿vale? Porque si a nivel curricular lo requiere, pues intelectualmente es capaz de afrontar el reto, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dejé un poco en manos del orientador del centro para que tomase la decisión, pudiese evaluarle a nivel curricular y planteasen la situación, ¿vale? En caso de que no, que se flexibilizase el currículo, ¿vale? Pues no le adelantan, vale, no pasa nada, pero atendedla por lo menos. Entonces, bueno, pues meterle un poquito más de cantidad, aunque sea un poco a modo de investigación por parte suya, ¿no? Que si ya entiende las fracciones, cómo se representan, pues déjale una tablet y que averigüe cómo se suman fracciones, ¿no? Bueno, un ejemplo un poco así, pero bueno. Y luego, por último, eso, utilizar las nuevas tecnologías para poder englobar todo lo que es la intervención, ¿vale? Y hasta aquí.
No sé si hay preguntas. Sí, hay preguntas. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Mira, quería hacerte una pregunta. Sí. Cuando se pasa un test con valoración de altas capacidades a un niño preescolar o de educación Sí. infantil, ¿es necesario completar, no reevaluar, sino completar el resultado en primaria por si hay algún tipo de competencia que no se haya podido por la edad, por el desarrollo evolutivo del niño, no se haya podido evaluar en ese momento? Vale, sí, eso es importante, ¿vale? Porque cuando están en preescolar o en infantil no se pone la etiqueta de altas capacidades y de ninguna otra, ¿vale? No se ponen etiquetas. Lo único que se dice es que tiene precocidad en el desarrollo o que tiene un trastorno en el desarrollo, ¿vale? Entonces, me voy al ejemplo de que vaya mal para poder entenderlo del bien, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos un niño con discapacidad intelectual en primaria, ¿vale? Y se le evaluó en infantil y dio que sí, ¿vale? En infantil no se dice que tiene discapacidad intelectual, se dice que tiene retraso en el desarrollo. Entonces, un TGD que se llamaba antes, esto lo han cambiado todo hace nada. Entonces, bueno, y con la alta capacidad pasa lo mismo, ¿vale? Si se le evalúa en infantil preescolar, se determinará que va muy avanzado para su edad, pero no se le pone la etiqueta de altas capacidades. Eso, a partir de los 6 años, eso, primero de primaria, es cuando se puede hacer, ¿vale? Entonces, familias que llaman a la asociación con la inquietud de que tienen niños con 3, 4, 5 años que quieren que se los evalúen, pues porque sí, porque ellos lo han detectado, incluso en el centro educativo lo han... ¿Es recomendable que lo hagan o es mejor decirle que lo hagan más adelante? Es recomendable, a ver, es recomendable porque cuando se evalúan luego allana el camino después, ¿vale? Entonces, si sale que tiene precocidad en el desarrollo, luego a la hora de decir posteriormente, 3 o 4 años más tarde, que sí que tiene altas capacidades, ya te apoyas en un informe anterior, ¿vale? Y dices, esto no es una cosa puntual, lleva sucediendo así un montón de tiempo. Entonces, por ese motivo, yo sí recomendaría evaluarles. Estas son preguntas que me hacen a mí por teléfono. Sí. ¿Es recomendable? ¿Lo tengo que volver? Claro, y claro, te surgen las dudas, claro. Sí, yo eso porque allanan el camino posteriormente. Vale, gracias. Nada. ¿Por allí? Sí. Sí, hola, mira, una pregunta como profesional de la educación. Me gustaría saber si la opción de pasar de curso a un alumno es siempre la mejor, porque aquí he visto que has valorado dos opciones, ¿no? Una es pasarle de curso y la otra es dejarlo en su curso, pero flexibilizar la atención educativa, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿se hace un seguimiento luego, después de haber tomado estas medidas, para ver si han sido las adecuadas o no? Pero no solamente en un par de años, ¿no? Sino a lo largo del tiempo. Es decir, ¿ha sido positivo para esta persona, para este chaval al que hemos pasado de curso, cuando han pasado 3, 4, 5 años o incluso después en la vida adulta? Vale, con respecto a la primera pregunta sobre si conviene... ¿Me la puedes repetir, por favor? Que tenía la respuesta preparada y se me ha ido. Si es siempre lo mejor pasar de curso Sí. o si se valoran además otras cosas como la sociabilidad, ¿no? Vale, aquí... A veces al pasar de curso se pierde Claro, aquí, por ejemplo, la persona que yo evalué, la del ejemplo, ¿vale? Yo le dije a los padres, se lo expliqué, porque la niña tiene 8 años, ¿vale? Por muy altas capacidades que sea, hay cosas que hay que explicarle a los padres. Entonces, se lo expliqué a los padres, le dije, mira, yo creo que a lo mejor es conveniente que se planteen un adelanto de curso. Y los padres automáticamente me dijeron, no, porque tiene muy buenas relaciones con las niñas de su edad, está encantada ahora mismo, que no siempre ha sido así, y creo que ahora no conviene. Y dije yo, pues perfecto, porque no solo hay que mirar por eso, hay que mirar porque esté bien. Entonces, si estando en el curso en el que está bien así, ¿vale? Entonces, ahí no nos planteamos adelantarle porque efectivamente no es solo en las altas capacidades, no solo se evalúa el desarrollo cognitivo, también hay que mirar lo social, ¿vale? Entonces, si adelantarle de curso va a hacer que socialmente empeore, pues entonces no conviene, ¿vale? ¿Te he respondido? Sí, vale. Nada. Luego lo de la segunda pregunta del seguimiento, si se hace un seguimiento... Sí conviene, no siempre se hace, ¿vale? Porque siempre es muy fácil dejarlo ahí y bueno, ya se verá, pero
no siempre se suele hacer, pero sí conviene. Sí conviene, no solo lo mismo que pasa en cualquier otra dificultad del aprendizaje, ¿vale? En TDAH, dislexia, cuando tú empiezas con unas adaptaciones curriculares significativas o no, ¿vale? Lo que tú haces realmente es valorar si esas adaptaciones funcionan para aumentar o para mantenerlas. Entonces, al igual que eso se debería hacer, que no siempre se hace, ¿vale? En los niños con altas capacidades también se debería hacer un seguimiento de si el programa de enriquecimiento funciona, si la flexibilización funciona y si conviene hacer más o conviene quedarse como está porque la niña está bien. Vale, nada. Sí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Blanca. Hola, Blanca. Soy profesional de la educación también y quería hacerte algún comentario al hilo de tu intervención. Sí, por supuesto. Enhorabuena lo primero por ella, pero quería hablar contigo de algunas cosas. En primer lugar, me ha sorprendido que llames a la persona que estamos evaluando paciente. No es un paciente, es una persona, es un alumno. Me ha sorprendido eso. Otra cosa que quería preguntarte es, cuando hablas de dictamen, ¿a qué te refieres? Otra cosa que me ha sorprendido también es que directamente propongas una aceleración, una flexibilización. Entiendo que conoces cómo está la normativa básica y la autonómica, ¿vale? A raíz de órdenes, decretos de inclusión y demás. Y otra cosa que me ha sorprendido es que tú has recomendado muchísimas pruebas estandarizadas, ¿vale? Pero no has hablado de procedimientos informales de detección, es decir, cuestionarios, escalas, observación. Has tocado la entrevista muy brevemente, pero no has hablado de cuestionarios dirigidos a docentes, autoevaluación, autoinformes, es decir, muchas pruebas. No es una crítica, simplemente que por qué propones solamente pruebas estandarizadas y no te dedicas a la parte que me parece importante, que son los procedimientos informales de detección en función de la edad, familia, profesorado, el propio alumno, autoinformes en función de la edad también. Todas esas cosas, y sobre todo me interesa también cuando hablas de dictamen, ¿a qué te refieres? Porque bueno, yo trabajo en educación y las familias vienen a nosotros demandándonos un dictamen. Entiendo que sabes la diferencia de cuándo se pone un dictamen y cuándo no. El informe psicopedagógico es una cosa y el dictamen es otra. El dictamen en Castilla-La Mancha solamente se aplica cuando se propone una flexibilización curricular, que se llama, ya no existe la palabra aceleración. Entonces, hay una serie de puntos que me gustaría aclarar contigo de cara a no confundir a la familia. Sí, por supuesto, nada. Pues mira, con dictamen me refiero, efectivamente, ahora que han implantado, supongo que en Castilla-La Mancha también está, ¿vale? Yo vivo en Madrid, entonces, a nivel comunidad educativa han implantado el sistema Raíces, creo que es nacional. No, es solo en la comunidad, vale. Por eso hay que puntualizar lo que estamos trabajando en Castilla-La Mancha de cara a que luego lo confundamos a la familia. Vale. En Madrid trabaja de una forma, Castilla-La Mancha de... Sí, por supuesto. Entonces, bueno, os cuento brevemente. El sistema Raíces lo que hace es tener un registro de todos los alumnos que tienen un dictamen, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con dictamen? Me refiero a esos informes que salen que sí o que no, pero no se quedan ahí, sino que aplicas unas adaptaciones curriculares significativas, ¿vale? Normalmente. Eso, por lo menos en Madrid, suele ser así. Un alumno con alta capacidad intelectual en ningún caso lleva una adaptación curricular significativa. Por eso digo que hay que aclarar términos, Adrián, porque claro, no podemos decir a una familia que su hijo con alta capacidad tiene una adaptación curricular significativa, ¿no? Tiene medidas de inclusión, de consejería, de centro, de aula y en algunos casos individualizadas, pero en ningún caso una adaptación curricular. Es un error, entonces no es por nada, es que claro, hay que precisarle cómo que se da de cara a que luego las familias... Vale, tengo entendido que por lo menos en la Comunidad de Madrid cuando adelantan un curso se considera adaptación curricular significativa porque por edad no le corresponde estar en ese curso. Vale, entonces ahí pues tienes toda la razón, no es un dictamen, es una valoración. Es un dictamen, pero... sí, pero... ¿vale? Sí. Con un tipo de medidas concretas. Efectivamente. Es una terminología que a la Sí. larga vamos a lo mismo, pero que la terminología es distinta, entonces una adaptación curricular no. Vale, bueno, pues pido disculpas por el error, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. ¿Estás de acuerdo también con que quizá habría que poner, además de pruebas estandarizadas, procedimientos informales de detección? Sí, por supuesto, de hecho... No tan con puntajes tan definidos, sino con escalas, cuestionarios...
cuestionarios. Sí, por supuesto. Yo he orientado la ponencia un poco a lo que es la propia evaluación, ¿vale? Pero sí que es verdad que han salido test como el CABIT, que es un test de screening, ¿vale? Que se puede aplicar a toda un aula, ¿vale? De hecho, el RIAS también tiene un test de screening, que es el RIST, ¿vale? Que también se puede aplicar a lo que es toda la comunidad educativa, ¿vale? Y también es muy importante la opinión de los profesores, ¿vale? Porque son los que a veces dan la voz de alarma. De hecho, la niña del caso real fue gracias a sus profesores. Luego los padres pensándolo dijeron, oye, pues es verdad que esto puede tirar por aquí. Entonces fueron los profesores quienes dieron la voz de alarma y eso, por supuesto, es imprescindible. Nosotros en Castilla-La Mancha también, porque las familias lo sepan, no llevamos el programa que lleváis en Madrid, pero sí llevamos un sistema, Silvia, la presidenta de la asociación lo sabe, que llevamos un sistema de registro del alumnado con diagnóstico, el proceso, la evolución. No es un programa definido, pero sí tenemos el registro de datos donde el alumnado está más o menos controlado para los casos. Sí. ¿Podéis dejar un micrófono, por favor? No, estaba diciendo que como Adrián ha comentado que en Madrid hay un sistema para registrar el alumnado con diagnóstico. Sí, el sistema Raíces que lo que hace es dejar registrado de toda la Comunidad de Madrid todos los alumnos que tienen un diagnóstico. Aquí no tenemos ese programa tan definido, pero sí nosotros en la Delegación de Educación tenemos un registro de todos los alumnos que están diagnosticados y los que están en proceso de recibir diagnóstico. Tenemos menos de los que todavía tienen, pero bueno, no estamos, ¿vale? Vale, gracias a ti. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta o decir algo? ¿Por aquí estabais levantando la mano antes? No, a mí que me ha chirriado antes lo de que te dijera que no son pacientes. Yo soy sanitaria también, Sí. entonces cualquier Claro, persona que atiendes es tu paciente. Y luego también Claro. me ha llamado la atención que haya hablado de diagnóstico cuando no es una enfermedad. Entonces, Claro, solo quería atender a eso. sí, bueno. Claro, efectivamente, yo que he estudiado psicología, todas las personas que vienen son pacientes o clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco libertad a la hora de poner el término, pero sí. Hola, yo quería puntualizar lo de, o explicar que muchas Sí. veces desde la formación profesional, yo soy médico, neuropediatra, pues hablamos de pacientes efectivamente y son personas. También me ha llamado la atención lo de diagnóstico, que si hablamos de que es una característica, una condición, pues no es una enfermedad. Y le quería devolver a Blanca la pregunta, ya que ella ha hecho alusión a esas pruebas de screening o no oficiales, ¿qué pensaría ella, tras las bajas cifras de detección e identificación que tenemos en nuestra comunidad? ¿Qué consideraría ella de pasar de forma masiva esos screening que de momento se está haciendo desde asociaciones o desde proyectos privados? Sí. Buenos días, Marta. No te veo, pero te acabo de escuchar. Te respondo. ¿Qué pensaría yo? Evidentemente que hay que hacer cuantos más diagnósticos y cuantos más valoraciones mejor. Ahora mismo en Castilla-La Mancha se está haciendo un screening, una valoración a nivel regional de 80 centros. Es un proyecto piloto que se empezó a mitad del curso pasado y estamos empezando con 80 centros, la mitad de secundaria y la mitad de primaria. El objetivo es continuar con este screening a nivel regional, se están administrando una serie de pruebas y desde los centros nosotros estamos trabajando pues, para que sigan haciendo esas valoraciones. Es lo que te puedo decir, pero yo pensaría yo que claro que sí, que hay que hacerlas. Hay que hacer valoraciones y sobre todo hay que organizar una adecuada respuesta educativa, que en ello estamos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación, que nos están haciendo esas AFIs. Nos quedamos muchas veces con pues esas adaptaciones metodológicas y creo que son insuficientes porque a lo mejor hay niños que sí necesitan esas AFIs. Efectivamente, siempre conviene. Es lo que yo digo, creo que a lo mejor aparecía en algún momento en la diapositiva, que una evaluación sin luego una posterior intervención o sin unas adaptaciones que justifiquen el que el alumno esté bien, pues una evaluación no vale para nada si luego no se interviene y no se realiza nada después. Se queda ahí en un papel y no sirve para nada. Un papel se puede guardar en el cajón. Esa evaluación tiene que servir para luego poder intervenir y poder hacer las cosas bien.
Hola, buenos días. Bueno, yo quería hacer una puntualización. Bueno, te quería dar las gracias por todo lo que nos has contado. Gracias. A mí personalmente me ha servido mucho, bueno, pues para también, ¿no? Pues comparar también con mi forma de trabajar. Yo soy orientadora en Castilla-La Mancha, en el sistema público, y bueno, pues yo te agradezco desde aquí tus aportaciones y soy consciente de las diferencias que hay entre comunidades autónomas. Entonces, en este sentido, sí que me gustaría puntualizar que efectivamente, como ha dicho Blanca, a nivel oficial, vosotros tenéis raíces, nosotros tenemos un programa que se llama Delfos, ¿vale? Delfos a nivel oficial, efectivamente no te deja hacer una ACS, una adaptación curricular significativa, para niños con altas capacidades. Pero eso no significa que en el aula, antes de contemplar, por ejemplo, la flexibilización, que es una propuesta como cualquier otra, si se hace bien, sí se puede trabajar de manera oficiosa en el centro, dentro de la libertad del centro, que un alumno o una alumna en determinadas áreas trabaje contenidos curriculares por encima de su curso de escolarización. ¿Cuál es la diferencia? Que como en Delfos no se puede evaluar a nivel oficial, ese niño lleva en su boletín o en su calificación, lleva lo correspondiente a su curso. Pero eso no significa que dentro de su plan de trabajo se pueda trabajar al nivel que él requiera. Entonces, yo creo que eso es importante para las familias que estáis aquí, que lo sepáis, ¿vale? Que incluso hay centros que los inspectores de zona nos permiten, sin ningún tipo de problema, que ese niño, por ejemplo, en matemáticas, en inglés, suba a un curso distinto del de su aula, y aunque no se haga una flexibilización total y se califique con su curso de escolarización, ese niño reciba lo que necesite dentro de lo que el centro puede dar. Yo siempre pongo el ejemplo de, además, también una niña que tuvimos en mi centro hace unos cuantos años. Esta niña estaba en quinto de primaria y esta niña tenía un B2. O sea, estaba certificada, ¿no? Y bueno, pues una de las luchas desde el equipo de orientación, ¿no? Fue también que esto es otro tema, otro melón a abrir, ¿no? ¿no? Como decía en el corto, ¿no? Es que la profe de inglés no le caigo bien porque le corrijo. Bueno, pues esta niña pues, era maestra en ese momento y entonces, o sea, para esta niña era un sufrimiento. Estaba 4 horas a la semana, nosotros además teníamos proyecto bilingüe, pues 4 horas a la semana, viendo el Botuí. Claro. Pero cuando esta niña tenía una competencia lingüística en el idioma inglés brutal. Entonces, bueno, sí que es verdad que aún así sexto no respondía a su nivel, pero se hicieron un montón de cosas en un montón de áreas, ¿no? Entonces, eso yo creo que yendo de la mano las familias bien informadas y yendo de la mano que tengáis también la lotería y la suerte de tener buenos profesionales que al menos estén sensibilizados. Sí, es verdad, es un poco lotería, yo así lo digo, ¿no? Yo os animo, ¿no? Pues eso, a que participéis en estas jornadas, que tenéis gente tan interesante, que escuchéis gente que está a pie de calle, que estamos en los centros peleando y acompañando, ¿no? a este colectivo, y desde el asociacionismo, ¿no? Pues que todos juntos hagamos sinergias y sepamos, bueno, pues que se pueden hacer muchas cosas a pesar de las trabas que muchas veces nos impone la administración, que también digo que creo que las personas que están en la administración pues también hacen lo mejor que pueden desde donde están, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer esa puntualización. Bueno, pues me gustaría agradecerles a los 6 representantes de la Administración Educativa aquí a todo el esfuerzo que están haciendo por desarrollar este tipo de proyectos. Pero también quisiera decir que hay centros como el mío que nos hemos encontrado con trabas a la hora de desarrollar este proyecto y estar apoyados por la Administración. Entonces, que sepáis todos, y además lo quiero decir públicamente, que hay centros que no podemos estar dentro de este proyecto de altas capacidades que desarrolla la Administración con muy buenas ganas y de verdad y que lo agradezco, ¿no? Pero que hay centros que no hemos podido estar aquí y nos estamos buscando, pues eso, a las mañas, estamos colaborando con la asociación Kaizen para que no se quede atrás ningún alumno con altas capacidades y poder darles respuesta.